Una de las mayores dificultades que confrontamos en cuanto a concordancia se refiere es las relacionadas con las oraciones pasivas reflejas y las impersonales. Y no podemos atribuir esto a la falta de estudios porque esas diferencias existen hasta en los gramáticos de la academia. Hoy hablaremos de este tema en ortografía integral. Comencemos con un ejemplo. Cada 2 años se evalúa a los maestros. Cada 2 años se evalúan los maestros. Ambas oraciones son correctas, solo que la segunda resulta ser ambigua y en ese caso es preferible optar por la forma impersonal. Cada 2 años se evalúa a los maestros. Ahora quiero hacer un poco de historia para que se pueda entender mejor cómo es que surgieron estas dos variantes de conjugación y resulte un poco más fácil identificarlas con el fin de establecer la concordancia correcta. En el castellano antiguo solo existían las oraciones de pasiva refleja, que no eran un problema cuando el sujeto era de cosa. Se dicen frases torpes y ofensivas. Pero cuando el sujeto denotaba personas se producían casos de ambigüedad y hasta de malentendidos entre los significados reflexivos, recíprocos y de pasiva refleja. De modo que la oración "se tratan bien los pobres" podía tener 3 interpretaciones: que se trataban bien a sí mismos, que se trataban bien entre ellos o que eran tratados bien por una tercera persona. Para evitar esta confusión se optó por anteponer la preposición a delante del sustantivo siempre que fueran de persona. Se tratan bien a los pobres. Más adelante alguien se dio cuenta de que si las oraciones no tenían sujeto y que si el sintagma que era introducido por la preposición era un complemento directo, indirecto, de régimen o preposicional, no había ninguna razón para conjugarlo porque si no existía sujeto gramatical, el verbo no tenía con quién concordar. Y se estableció la norma de inmovilizarlo en singular como marca de personal. Se trata bien a los pobres. Se les trata bien. Fue así que nació entonces la oración impersonal con C, que como ya hemos contado se usa solo con personas, y es por eso que no podemos usar la A cuando estamos hablando de objetos. Ya en este punto, y conociendo por qué usamos la A en este tipo de oración, sería más fácil entender que nunca debemos conjugar el verbo, o sea, usar el plural, cuando aparezca esta preposición delante del sustantivo. Se seleccionó a los mejores jugadores. Se investigó a 3 expresidentes. Se localizó a los fugitivos. Y no, se seleccionaron a los mejores jugadores, se investigaron a 3 expresidentes, se localizaron a los fugitivos. Cuando eliminamos la A, o sea que ya no es un obstáculo para que el sustantivo pueda funcionar como sujeto, entonces sí podemos usar el plural para que concuerde con este referente. Se seleccionaron los mejores jugadores. Se investigaron 3 expresidentes. Se localizaron los fugitivos. Por todo esto resulta incorrecto conjugar como impersonal las oraciones referidas a objetos y se recomienda emplear la pasiva refleja para establecer esa concordancia. De modo que no serían correctas oraciones como las que siguen. Es frecuente que se venda materias primas de baja calidad. Lo correcto es frecuente que se vendan materias primas de baja calidad. Se espera chubascos. Se esperan chubascos. Resumen. La referencia a cosas o acciones es propia de la construcción pasiva, no de la impersonal. En este caso, el sustantivo o proposición que designa la cosa o la acción actúa como sujeto gramatical y el verbo, por consiguiente, iría en singular o plural según sea el sujeto singular o plural. Allí se pueden coger flores. No se deberían sacar las amas a estas horas. Ahora ya no se suelen llevar esas faltas. Ya se han dejado de fabricar esas mermeladas. Se tendrían que castigar tales delitos. Se comenzaban a llevar ya los pantalones de mezclilla. Y no, allí se puede coger flores, no se debería sacar las amas a estas horas, ya no se suele llevar esas faldas,
ya se ha dejado de fabricar esas mermeladas, se tendría que castigar tales delitos o se comenzaba a llevar ya los pantalones de mezclilla. Esta complejidad es una de las razones para que se recomiende constantemente tratar, siempre que sea posible, de usar oraciones conjugadas predicativas, de manera que nos evitemos incurrir en estas faltas que a su vez surgen también de la forma inversa, o sea, en ocasiones se usa plural cuando corresponde el singular. Si se desean ganar las elecciones, hay que acercarse más a los ciudadanos. Aquí se da una confusión entre el sujeto gramatical paciente del verbo desear, en este caso ganar las elecciones, el singular, y el complemento directo de esa misma oración sustantiva, en este caso las elecciones, con el que se establece de manera errónea la concordancia verbal. Lo correcto sería: si se desea ganar las elecciones, hay que acercarse más a los ciudadanos. Si se quieren perder las libras de más, hay que hacer deporte. Un caso similar al anterior. Lo correcto es: si se quiere perder las libras de más, hay que hacer deporte. Se veían pasar los barcos. Se veía pasar los barcos. Se están tratando de ocultar los resultados. Se está tratando de ocultar los resultados. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Con estas medidas se consiguen evitar los robos. Se pensaban abrir caminos por el Parque Nacional. Se calculan ganar unos 10 millones con la operación. Se trataban de superar esos inconvenientes. Lo correcto es: con estas medidas se consigue evitar los robos. Se pensaba abrir caminos por el Parque Nacional. Se calcula ganar unos 10 millones con esta operación. Se trataba de superar esos inconvenientes. En las que, a pesar de estar hablando de cosas, el sujeto paciente está introducido por un infinitivo que lógicamente aparece en singular, y es con este con el que debemos conjugar el verbo. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que les haya resultado útil y no se olviden de regresar la próxima semana cuando tendremos más en ortografía integral. Hasta entonces, muchas gracias.